Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Les invito a que le den like a este video si les ha gustado, también a que se suscriban a mi canal. También me pueden encontrar en X como se volve y finalmente les invito a que busquen mis artículos escritos, que son versiones más extensas de las videos columnas con información para que la puedan consultar y cotejar. Estos se publican en el sitio en un 2x3. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Olvera y después de un periodo de trabajo fuera, estoy regresando con esta columna a la que decidí titular 9 demandas clave para conquistar la semana laboral de 40 horas. En julio pasado, cuando la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum se le preguntó si retomaría la reforma constitucional para establecer una semana laboral de 40 horas, ella respondió que no sería una prioridad de su administración. Para sorpresa de muchos, sin embargo, la presidenta agregó a sus 100 compromisos de gobierno la reforma para establecer esa semana laboral de 40 horas. ¿Qué sucedió para que la presidenta pasara de restar importancia a la reforma a hacerla parte de sus objetivos de gobierno? Me parece que parte de la respuesta está en la emergente movilización de algunos sectores de las y los trabajadores para exigir que la reforma no se dejara de lado. El 30 de septiembre, en el marco del evento de clausura del sexenio de López Obrador, se realizó una acción nacional para recordar al mandatario y a la presidenta electa su deuda con la clase trabajadora. Aunque el evento no fue multitudinario, fue relevante porque además de activistas, esta vez participaron trabajadoras y trabajadores. La movilización de la clase trabajadora del campo y de la ciudad parece haber enviado un mensaje contundente a la casa de campaña de Sheinbaum. Esto muestra que si la clase trabajadora desea obtener medidas favorables, la movilización es un factor imprescindible. No obstante, el que la presidenta diga que en su administración se buscará aprobar la reforma no asegura que se pase en términos que beneficien a las mayorías trabajadoras del país. Es necesario entonces tener claridad sobre esto. De entrada, ha sido un error que la mandataria condicione la aprobación de la semana de 40 horas al consentimiento de los grandes empresarios. Esta declaración resta capacidad de negociación a los trabajadores frente a los empresarios. Además, da la impresión de otorgar al empresariado el derecho de aceptar o vetar una iniciativa que puede beneficiar a millones. Las y los trabajadores, en este contexto, deben exigir al gobierno igualdad de trato frente al empresariado. Sheinbaum y su equipo harían bien en recordar que su victoria electoral se sostiene, por simple aritmética, en el voto de millones de trabajadores de diversos sectores, obreras, jornaleros agrícolas, trabajadoras del hogar, operadores de transporte, maestras, mineros, petroleras y personal de la construcción, entre otros. La implementación de una semana laboral de 40 horas, con 2 días de descanso y sin reducción de ingresos, depende en buena medida de las y los trabajadores mismos. Dado que la pasada propuesta de reforma fue descartada por orden de Andrés Manuel López Obrador, algunos congresistas han declarado que es necesario promover otra. Hasta donde se sabe, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo están trabajando cada uno en sus propuestas. Las y los trabajadores no tienen por qué esperar a que dichos partidos presenten sus iniciativas para apoyar la que sea mejor o la que resulte menos peor. Existen condiciones básicas que las y los trabajadores deberían comenzar a discutir y exigir para que se incluyan en la reforma a aprobar. Recogiendo experiencias del sindicalismo independiente y diversos procesos análogos internacionales, propongo a las y los trabajadores de México que se discutan los siguientes puntos como condiciones mínimas y exigencias mínimas para poder implementar una reforma que verdaderamente beneficie a las mayorías. 1. La aplicación debe de ser inmediata, no gradual en todos los sectores económicos. 2. La aplicación gradual solo se debe de permitir en casos justificados mediante estudios técnicos y ofreciendo medidas compensatorias a los trabajadores de esos sectores. 3. Se deben establecer mecanismos de vigilancia para prevenir reducciones en salarios o prestaciones. 4. Es necesario configurar un esquema justo de pago de horas extras. 5. Se deben de establecer un plan de transición hacia una semana de 32 horas para sectores de alto desgaste físico como el maquilador, el del trabajo agrícola jornalero, el minero y el petrolero. 6. Se deben establecer sanciones claras para empleadores que impidan o condicionen la implementación de la reforma. 7. Hay que desarrollar un conjunto de recursos focalizados en pequeñas y medianas empresas en materia de crédito, capacitación
e implementación de tecnología para que la reforma no les afecte. 8. Se deben desarrollar incentivos para que el sector informal adopte la jornada de 40 horas y se formalice. 9. Se deben de integrar comisiones de inspección donde participen trabajadoras y trabajadores para vigilar el cumplimiento de la reforma en todo el país. Implementar la semana laboral de 40 horas no solo beneficia a las y los trabajadores actuales, sino que también reducirá el impacto de la explotación laboral que afecta a millones de familias. Esto permitirá a los trabajadores de hoy, pero también a los de mañana, crecer en hogares menos agobiados por la explotación, fomentando un desarrollo más humano y equitativo. Además, al alinear la política laboral nacional con los estándares internacionales, esta reforma puede fortalecer el bienestar colectivo y promover una sociedad más justa. La posibilidad de conseguir todo esto, no obstante, depende de que las y los trabajadores logren organizarse y movilizarse bajo un programa propio. En la lucha por las 40 horas hay actores que buscan su propio beneficio, no el de la clase trabajadora. Si la clase trabajadora deja esta tarea en manos ajenas, solo obtendrá gradualismo, parcialidad y altas probabilidades de que la reforma quede en letra muerta. Esto es algo que no debería de perderse de vista. Si una campaña incipiente logró que la presidenta no dejara morir la iniciativa de las 40 horas, la acción colectiva y organizada de las mayorías trabajadoras puede garantizar una reforma que realmente traiga bienestar social. En juego está no solo cumplir con una demanda justa y mejorar la calidad de vida de millones, sino también construir un futuro más digno y equitativo para las generaciones venideras. Yo por las 40 horas, sin gradualismo y bajo control de las y los trabajadores.